Buen día a todos. El grupo aún no tiene a su bien el desarrollar la norma internacional de contabilidad número 1, que trata acerca de la presentación de estados financieros. El objetivo principal de esta norma es el de establecer los lineamientos necesarios y mínimos para poder presentar estados financieros, con la finalidad de obtener estados financieros comparativos, ya sea de una entidad a otra o de un año a otro, y evitar así incongruencias en la información presentada. Esta norma se aplicará a la preparación y presentación de todos aquellos estados financieros con propósito general y de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Sin embargo, existe una excepción y esta norma no se aplicará cuando se preparen estados financieros con fechas intermedias condensadas, ya que estos tienen sus propios lineamientos en la NIC 34. Ahora bien, ¿qué son estados financieros o cuál es la finalidad de los estados financieros? Un estado financiero es un informe que contiene toda la información financiera de una entidad y que se presenta de una manera ordenada o estructurada para que cualquier persona que tenga acceso a esta información pueda conocer tanto la situación financiera como el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad y pueda tomar las mejores decisiones económicas para esta. La norma nos hace referencia a un juego completo de estados financieros. Esto se cumple cuando dentro de este juego incluimos un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultados y otro resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, un estado de flujos de efectivo del periodo y las notas a los estados financieros que contienen todas las políticas contables significativas resumidas y toda aquella información que ayude a comprender los estados financieros. Por último, tenemos un sexto estado financiero, pero que se realizará o se presentará únicamente cuando una entidad realice un cambio en la política contable de manera retroactiva o una reexpresión retroactiva de sus estados financieros. Es ahí en donde se presentará un estado de situación financiera al principio del periodo inmediato anterior. Ahora, adentrándonos más a la NIC 1, la norma nos indica que para presentar estados financieros debemos de cumplir con ciertas características generales. La número 1 es la presentación razonable y cumplimiento de NIFs. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que esté dentro de los estados financieros deberá presentarse de forma real, completa e íntegra. Y con esto se cumplirá la presentación razonable. Otra manera de realizar esta presentación es que una entidad la presentará razonablemente cuando cumpla con todas las normas internacionales de información financiera aplicables. Y cuando suceda esto, la entidad deberá realizar una declaración en sus notas explícita y sin reservas de que se le ha dado cumplimiento a todas las normas internacionales de información financiera aplicables. Sin embargo, puede existir ocasiones muy raras en donde alguna norma no le aplique a la compañía o no pueda aplicarse. Cuando este sea el caso, la norma nos advierte que la gerencia deberá de concluir y expresarlo dentro de sus notas que al no cumplir con cierta norma, la razón por la que los estados financieros aún así se presentan de manera razonable. También el caso de por qué la norma no aplica y por último el impacto financiero al no aplicar dicha norma. Continuando con nuestra presentación de la norma internacional de contabilidad NIC 1, también tenemos el tema de hipótesis de negocio en marcha. Consiste en que la entidad, al momento de poder presentar y elaborar sus estados financieros, deberá de utilizar hipótesis de negocio en marcha, salvo que no tengan intenciones de poder seguir en funcionamiento o tienen planes muy cercanos a poder liquidar la entidad. Como también tenemos la base de contable de acumulación o de vengo. La entidad al momento de poder presentar sus estados financieros deberá de presentar tales estados financieros con la base de acumulación o de vengo, exceptuando el estado financiero de flujo de efectivo.
Cuando hablamos de materialidad o importancia relativa, la entidad deberá de presentar toda la información dependiendo por separado cada clase de significativa de partidas similares. Frecuencia de la información, la entidad, cuál es el tiempo o cuánto es la frecuencia de presentación de estados financieros. La entidad deberá de presentar un juego completo de estados financieros una vez al año. Si la entidad deberá de presentar a mediados de año, deberá de revelar la información en una nota de estados financieros indicando o explicando el motivo por el cual deberá de presentar sus estados financieros a mediados de año o un año o mayor de un año. Identificación de los estados financieros. La entidad al momento de presentar deberá de identificar sus estados financieros, primero con el nombre de la entidad, si los estados financieros pertenecen a un grupo, la fecha de cierre del periodo a evaluar y la moneda de presentación, el grado de redondeo practicado al presentar las cifras. Estado de situación financiera. En el estado de situación financiera vamos a informar sobre partidas que involucran las cuentas de activos, pasivos y patrimonio. Distinción entre partidas corrientes y no corrientes. Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes de forma separada. Esto quiere decir que los activos corrientes irán de primero y los no corrientes posterior en el estado de situación financiera, pero todo dependerá de la información que se quiera presentar a los diferentes usuarios. En este caso, si la presentación es basada en el grado de liquidez, pues la entidad empezará presentando todos sus activos corrientes de mayor liquidez que tengan. El activo corriente y pasivo corriente. La norma nos da diferentes aspectos para poderlos identificar y así clasificarlos. Como son los activos corrientes, son los que se esperan realizar o se tiene intención de venderlo en un ciclo normal de operación. Este ciclo normal de operación consiste en los 12 meses del año o el periodo que se está informando. Los activos corrientes son efectivo o equivalentes a efectivo. Con el pasivo corriente es similar con el activo corriente. En este caso, también se espera liquidar un ciclo normal de operaciones. Esto quiere decir durante los 12 meses del año que se informa en los estados financieros. Y también se mantiene con fines de negociación. La norma hace mención del término no corriente puede incluir activos tangibles como intangibles y financieros. Todo dependerá de su naturaleza, porque pueden también ser a largo plazo. Y pues, todo otro tipo de activos o pasivos que no tengan este tipo de características los deben de clasificar como activos no corrientes o pasivos no corrientes. Información a revelar en los estados financieros. Una entidad en los estados financieros, en lo que es en el estado de situación financiera, va a revelar qué partidas se desagregarán. Serían las partidas de propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar, los inventarios, las provisiones se deben de desglosar y el capital se debe desagregarán
en varias clases, tales como capital pagado, primas, emisiones y reservas, así como resultados acumulados. También revelará en el estado de cambios en el patrimonio. La norma nos requiere que la entidad revele el número de acciones autorizadas, el número de accionistas emitidos, valor de las acciones nominales, derechos y privilegios y restricciones que tienen los accionistas y acciones que tiene la entidad en su poder. Asimismo, la entidad debe presentar un estado de resultado de periodo y otro resultado integral. Dentro de ambos, pues, hay ciertas características que se toman en consideración. Participaciones no controladoras y propietarios de la controladora para este tipo de estados financieros. La información que revelan el estado de resultado son ingresos de actividades ordinarias, ganancias y pérdidas que surjan por baja de activos financieros, costos financieros, pérdidas por deterioro de valor, participación en el resultado del periodo de las asociadas, información que se presenta en la sección de otro resultado integral. La norma no requiere que se presente partidas de otro resultado integral clasificadas por su naturaleza y agrupadas en aquellas que, de acuerdo con otras NIF, no se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo. Se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo cuando se cumplan ciertas condiciones específicas. Así también debe de ir incluido dentro del otro resultado integral lo que son los efectos fiscales relacionados o antes de los efectos fiscales relacionados con un importe que muestre el importe acumulado del impuesto o las ganancias relacionadas con esas partidas. La entidad revelará el importe del impuesto a las ganancias relativo a cada partida o de otro resultado integral, incluyendo los ajustes por reclasificación. Una entidad deberá presentar un desglose de los gastos reconocidos en el resultado, utilizando una clasificación que esté basada en la naturaleza o en la función de ellos dentro de la entidad, lo que proporcione una información que sea más fiable y más relevante. La primera forma de desglose es el método de la naturaleza de los gastos, en donde una entidad podrá agrupar sus gastos dentro del resultado de acuerdo con su naturaleza, como por ejemplo las depreciaciones, los costos de publicidad, costos de transporte, etc. Y no lo restribuirá atendiendo a las diferentes funciones que se desarrollan en la entidad. Este método es muy fácil de aplicar porque no es necesario distribuir los gastos en clasificaciones funcionales. Un ejemplo de la clasificación que utiliza el método de la naturaleza de los gastos es el siguiente que les presento en la pantalla, en donde está clasificado por ingreso de actividades ordinarias, otros ingresos, variación de los inventarios, gastos por beneficios empleados. La segunda forma de desglose es el método de la función de los gastos o del costo de ventas, en el cual se clasifican los gastos de acuerdo a la función como parte del costo de las ventas o, por ejemplo, los costos de las actividades de distribución o administración. Una entidad tendrá que revelar, según este método, su costo de ventas, de forma separada de los otros gastos. Este método puede proporcionar a los usuarios una información más relevante que la clasificación de gastos por naturaleza. Un ejemplo de esta función de los gastos del costo de ventas es el que les muestro en la pantalla, en donde está clasificado por ingreso de actividades ordinarias, costo de ventas, ganancias brutas, otros ingresos. El estado de cambios en el patrimonio.
La información a revelar en el estado de cambios en el patrimonio incluye la siguiente información, que es el resultado integral total del periodo. Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos según la NIC 8, y para cada componente del patrimonio una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios resultantes del resultado del periodo, el otro resultado integral y las transacciones con los propietarios, en las que se mostrará por separado las contribuciones realizadas por los propietarios y las distribuciones de estos. El estado de flujo de efectivo, la información sobre los flujos de efectivo que proporciona a los usuarios de los estados financieros es una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. Las notas se presentará información acerca de la base para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables específicas. Revelará la información requerida por las NIF que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros y proporcionará información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. Una entidad presentará las notas en la medida en que sea necesario para la comprensibilidad de los estados financieros. Las notas tienen un orden. En primer lugar, debe ir una declaración del cumplimiento de las NIF, las políticas contables significativas, la información de apoyo para las partidas presentadas, las revelaciones de información no financieras como los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero. Otra información a revelar, una entidad revelará en las notas el importe de los dividendos propuestos o anunciados antes de que los estados financieros hayan sido autorizados para su emisión y el importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no haya sido reconocido. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo con nuestra presentación.